Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejo, en nuestro programa La Lupa. Soy Paco Vendala. Madre mía, ¿a quién tenemos hoy aquí? ¿A quién tenemos hoy aquí? Juan Manuel Molina Valdés. Además, Juan Manuel, ¿cómo estás, hombre? ¿Estás bien? Oh, estoy estupendamente. Mira, vamos a aprovechar este directo pues para hacer un poquito de se llama Radio Tapia Muy bien. y es Eh, porque soy un friki de las tapias, ¿no? Y sobre todo bueno, eso de te estos iba, tapiales de piedra, ¿eh? claro, eso te iba a De decir. estos tapiales de piedra, de ¿Dónde todos los. estás? ¿Dónde está Juan Manuel exactamente? Sitúanos. Pues a- ahora mismo estoy en Jaén, estoy en la puerta de un convento que creo que debe de ser Santa Clara o algo así. Ah, Debe qué de ser Santa bonito, Clara. qué bonito. Voy a mirar cómo se llama, voy a mirar cómo se llama. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, cobrador del Nada, convento, aquí pero no pone el tenemos. nombre. No ponen no, para variar. Bueno, tenemos aquí a Juan Manuel Molina Valdés, querido amigo, que hoy nos va a hacer el programa desde la calle. Más natural, imposible, en un sitio más precioso por lo que veo, con un convento que es una maravilla como todos los que hay en España. Y además, pues te lo agradecemos, Juan Manuel, porque así le damos también más, digamos, vida al programa, viendo también estas calles de España que son una maravilla. En Jaén, Juan Manuel Molina Sí, Valdés nos trae este hoy. es, Dime, dime. esta- este es el arco del Ángel San Miguel, ¿eh? Ajá, muy Llaman bien. del ángel, pero es del arcángel San Miguel. Claro, qué Fabuloso. bonito. Venga, vamos a buscar Qué un bonito. rinconcito bonito, vamos a buscar un rinconcito bonito Muy bien, que, que muy encaje bien. totalmente Nada, con tu estupendo. programa. Estupendo. Bueno, con mi programa, sobre todo un rincón bonito de España. Hombre, tengo que decirte que tú no eres tan bonito, Juan Manuel, pero en fin. Bueno, si tú coges cualquiera de las piedras que forman este tapial, dirías que ninguna piedra es bonita, pero en su conjunto Efectivamente. formamos una Sí, maravilla. señor. Además, sobre todo, lo importante en las personas no es ser guapo, sino es ser buena persona, que es lo mejor que se puede decir de un ser humano, que es buena persona. Qué Di- bonito ese tapial, qué bonito. digamos, ser buenas personas, temerosos de Dios y arrepentidos. Porque, Efectivamente, porque santos, efectivamente. santos creo que, No, no, santos no, que, santos que no. tengo que hacer muchos méritos. Sí, no, todos, 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 Juan Manuel, todos. Ahí estás, Juan Manuel. De verdad se te agradece esta iniciativa, como la que traes en esta ocasión. Yo me he quedado perplejo y me encanta, por eso te dije inmediatamente, vamos a hacerlo. La hemos titulado Felipe VI en China y subtitulado, me la has dado tú, por supuesto, Paralelismos históricos entre Carlos II, Felipe VI y la China digital. Y vamos a hacer, o vas a hacer, un cierre lorquiano, porque a ti te encanta. Mi primera pregunta en este, yo creo que tan original programa como interesante. El espejo de la historia. ¿Qué nos puedes decir del espejo de la historia, referido a Carlos II en sus tiempos? Juan Manuel, adelante. Bien, mira, ponte en, en el lugar de Carlos II que te mira en un espejo. Ajá. Verás a un rey monstruoso, Ujú, un rey feo, ujú. un rey llamado el hechizado. Sí, ¿Eh? Todo, eh, tenía todos los papeles para ser un mal monarca. correcto. Sin embargo, con Carlos II el hechizado, España y la China eh, traficaban el oro y las sedas Sí, señor. con el galeón de Manila o Sí, los señor. siguientes. Sí, señor. Filipinas estaban consolidadas democráticamente como parte del Reino de España Claro. y la isla de Formosa formaba parte también del Reino de España y por eso se llama Formosa. Sí, señor. Y allí se encuentran, pues de la época de Felipe II y posterior, pues se encuentran pues baluartes y como en cualquiera de los lugares de España. Claro. O sea, que nos dices que con Carlos II teníamos una España que era potencia mundial, sin duda, con un rey enfermo y deforme. Pero hoy tenemos un rey guapo, ¿no? Tenemos, Felipe VI. tenemos el rey
que fue el príncipe más guapo y deseado del universo y de toda la historia del mundo, y sin embargo, pues eh, estamos en el proceso decápito y decadente más grande de toda la historia de España. Sí, señor. Yo creo que incluida la Segunda República y la Guerra Civil, Sí, señor. porque estamos en guerra civil, solo que los muertos ya no se producen en las cunetas ni en los frentes, Claro. se producen en las clínicas de abortos que entre todos pagamos. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Juan Manuel, siempre, siempre un católico y un español de pro como tiene que ser. ¿Y cómo era la China? La China de entonces, de aquel Carlos II. Dinos alguna cosa sobre ella. Pues era un imperio que funcionaba a partir de las monedas de plata que tanto en Potosí como en México pues se producían, se acuñaban en aquellas secas y que era pues la moneda universal. Claro, Entonces, a partir de ahí, lo que son montones de Manila, por ejemplo, pues eran montones de China claro. que venían en el galeón de Manila, Ajá, que pasaban desde la China por Filipinas, por Guam, por las Carolinas a, a México, ajá, y de México pues volvían a España y de España a Europa, ¿no? claro, Entonces allí ese globalismo con el doblón de A8 se consigue, ¿no? Se claro. consigue. Estamos en un momento de gran pujanza, no porque tuviéramos un rey que fuera un muy listo, Sí, sino porque era un rey que estaba rodeado de las mejores personas que podía rodearse, porque lo importante de aquella monarquía, de aquella monarquía de la Casa de Austria, ajá, no era lo inteligente ni virtuoso que fuera el rey, claro. sino de la gente que administraba el reino. Claro, entre otros, hoy se han suicidado los jesuitas, pero entonces yo creo, y si no tú me lo niegas, que eran la punta de lanza de la ciencia que llevaban también a China, ¿no? ¿O no es así? Sí, claro, a China, a Japón, es decir, que los mártires de aquella época, pues allí en China y en Japón, eran jesuitas. Claro, claro. ¿Y qué le pasa hoy a China? ¿En qué es puntera hoy China? ¿En qué es hoy el imperio chino? El imperio chino se basa en el desarrollo de las matemáticas junto con Rusia. Ya, Han desarrollado todo lo que son matemáticas muy complejas, las matemáticas de, del análisis mm, de bases de datos. ¿Te acuerdas cuando estudiabas matrices y determinantes y sí, sí, decías, ¿y esto para qué pollas vale? sí. Pues el desarrollo de matrices y determinantes, pero no esas matrices que nosotros hacíamos de Sí, filas por columnas, sí, sino en n dimensiones. ya, En filas por columnas son dos dimensiones. ya, El desarrollo de matrices y determinantes en n dimensiones, pues es la gran capacidad que ha desarrollado China y Rusia. claro. Detrás van los americanos, pero van detrás. Sí, señor. China y Rusia han desarrollado unas matemáticas potentísimas. Ya, ya. Entonces, ¿me quieres decir que, para qué decir, si los Estados Unidos van por detrás, y es algo que ya se han dado cuenta ellos, de ahí esa guerra tecnológica que están haciéndole guerra sucia, yo creo, a China? Entonces, ¿Europa dónde estamos en contraste? ¿Europa qué le pasa a Europa, Juan Europa Manuel? está en Babia, eh, está en Babia. Sí, sí, Es decir, Europa, mira, estos días atrás siempre hemos estado viendo la teoría de las catástrofes, y en la teoría de las catástrofes, pues siempre hemos llegado a la conclusión de que un lugar donde se producen catástrofes es en la mente humana y en la sociedad. ajá, Se puede decir que Europa está apoyardada, tiene una catástrofe mental, y esta catástrofe nos está llevando a un suicidio como cultura, claro, como sociedad. claro.
sí, señor, sí, señor. Además, envejecemos, Juan Manuel. Sí, los blanquitos no tenemos hijos. No Los tenemos matamos hijos. en las clínicas del doctor Morín. Sí, señor, sí, es verdad, sí. ¿Y qué pasa con nuestros ejércitos, Juan Manuel, en Europa? ¿Dónde están? ¿Dónde se les ve? ¿Ahí? ¿No hay? ¿Tú qué Bien, dices? una de las primeras fases de la catástrofe que nosotros hemos tenido fue la eliminación de los ejércitos regulares. Eh, Hacer campaña en contra del ejército, hacer campaña en contra del servicio militar y que esas campañas antimilitares Ajá, pues fueran asumidas también por las propias cúpulas militares, que se las tragaban y no supieron jamás defender la esencia de la cultura militar, claro, ni siquiera como elemento cultural. claro. Los toques de caballería, los toques de artillería, los toques normales de infantería. Ni siquiera supieron defender eso. Y en unos cuarteles que tú también vivirías, Sí, en que solamente tocaba el trompeta cuando el general entraba sí, y los toques de bandera se sí. hacían con una cinta de cassette, eso es una puta mierda. Y Sí, eso se fue todo a la mierda. sí, señor, sí, señor. Pero por el contrario, hemos visto en Pekín un desfile impresionante de drones, de Sí, sí, misiles, sí. por supuesto, algo tremendo. Aquí que celebramos en Europa a cambio. Aquí el Día del Orgullo Gay, con todo mi respeto a los gays, que muchos de esos militares chinos que has visto tú puede que también lo sean, porque la condición de la tendencia no obstaculiza la marcialidad. Y seguro que tú también tienes experiencias de conocimiento de esto mismo en el ejército español. Sí, está claro, Yo por no sé si tú supuesto. las tienes, pero yo Sí. sí las he tenido. Sí, sí, yo también. Lo que cuando venía algún soldado, algún recluta, vamos, que se le veía esa inclinación, lo primero que hacíamos era meterle en el bar en el bar de oficiales para evitar que tuviera, que le gastaran novatadas, etcétera, etcétera. Y Sí, porque es verdad que sí, allí rendían muy bien, porque tienen sí. sensibilidad para esas cosas, para servir y hacer o sea, para camareros, digamos, ¿no? En aquel momento era una Sí. manera también de ayudarles. Me has dicho de China, pero Rusia está ahora mismo planteando a Europa una Bueno, guerra y ahí está, ¿no? veo que tu experiencia es selectiva. Sí. Pero ¿qué hacías cuando el coronel lo era? Bueno, ¿De qué lo ponía? yo creo que no tuve esa, no sé si suerte o desgracia. En ese caso, yo no me he tropezado. ¿Y tú qué Pues hiciste? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? yo, pues, disimular que no me daba cuenta. Lo malo que ellos dicen, coño, este tío me ha pillado. Y Se ya ca- te la cargas, y ya te la Eso cargas, es, ¿no? sí, porque Porque tiene muy en mala un leche, ¿eh? mundo, Tiene muy en mala un leche. mundo Sí, donde la probabilidad de que te toque la China, incluido uno mismo, vamos a suponer sí, que sea un 3%, sí. lógicamente ese 3% pues también incluye a los cuadros de mando, ¿no? Sí, por supuesto, por Por supuesto. supuesto que incluye a los cuadros de mando. Claro. Entonces, en fin, nos estamos despistando y esto fue causa de muchos suicidios Sí, en el ejército por parte de profesionales, que ya, cuando eran pillados acababan suicidándose. ya. Entonces vamos a los chinos. Sí, te iba a decir algo importante. Entonces tenemos una China que es puntera en tecnología, hemos visto además el desfile también en ejército, mantiene ese ejército regular de levas, efectivamente, sin ningún problema. Y aquí todo lo contrario, una España fragmentada y débil, ¿es una España en peligro, Juan Manuel? Tú imagínate que tu cuerpo no forma sus propios glóbulos blancos y esperas comprar los glóbulos blancos o que otro te los preste, ¿no? Claro, Está indefenso, ¿no? La sociedad, como el organismo, un organismo vivo, tiene que generar sus propias defensas. claro, claro. Entonces nosotros, siguiendo la gran estrategia marxista, hemos, hemos destrozado el ejército y la concepción de la defensa militar con ejércitos que sean eh, orgánicos, regulares, Sí, y, y eso nos ha debilitado. sí, Entonces, cuando nosotros ya seamos una
una colonia china, pues podremos tener a lo mejor un ejército popular como el que tienen los chinos. Sí, Solo que yo no deseo ser una colonia china. claro. Porque hay una cosa importante. Si somos dependientes de quien sea, rusos, chinos o yanquis, que lo somos, de estos últimos Sí, venimos desde hace somos ya yanqui décadas. dependientes desde Eso es. 1898. Efectivamente, en energía, en defensa, en tecnología, pues perdemos soberanía, Juan Manuel, sí o no. Perdemos soberanía hasta no solamente en energía, que compramos gas licuado Sí, a Rusia y a Estados Unidos, ¿no? Sino que también eh, perdemos autonomía en lo que es pensamiento. claro, No somos generadores de pensamiento. claro, ¿Eh? claro. Tú, no sé si tú esto lo has experimentado en el mundo que tú has conocido, que es el mismo que yo, que a cualquiera que generara pensamiento le pegaban un, un martillazo con la teoría esa de que Sí, sí, sí. puntilla que despunta martillazo, ¿no? Martillazo que se da, Entonces, efectivamente, no. efectivamente. Entonces, en una sociedad en que solamente pueden pensar los que tienen un fajín azul, pues Claro, los demás, ese tipo de cosas claro, se acaba destruyendo, ¿no? claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque la capacidad generadora que tiene el ser humano, pues la retrae, la retrae. Está Eh, claro. Volvemos al inicio. Felipe VI, vamos a poner a Felipe VI en este tablero que has dibujado, Juan Manuel. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Qué hace? Bueno, Además de... Sí, Felipe sí, VI es un rey abrazado a unos protocolos que otros le han hecho en secreto ah, y que lo lleva a cabo llegando a hundirse él mismo abrazado a sus protocolos, ¿no? Entonces es un personaje tan irrelevante en la historia que es causa del propio mal que él pretende librarnos de un mal sí. que, que tampoco explica cuál es el mal que nos quiere librar, No, 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 porque porque no habla, ni eh, siquiera eh, habla. en su, en su mítines anuales que nos da el día de Nochebuena por Sí, ahí, eh, nos habla de derecho constitucional, sí, mm, nos cuenta unas historias que ni él mismo se cree. claro, Derecho constitucional y claro. ejemplaridad. Claro, cuando además el que primero se está saltando la Constitución como su padre desde el primer instante es él, como fue también su padre, porque estos son especialistas en eso. Vamos a hacer una comparación, te la pido. Con respecto a Felipe VI, ¿qué lecciones le daría o le puede sacar de Carlos II al que hemos citado al principio? Mira, Carlos II no necesitó ir a China y desde su um, mm, lugar de postergación en el Palacio de los Austrias, allí en Madrid, controlaba China. Claro, Entonces, este si sí, va a China, pues digamos que va a China a hacer el chino. sí, Hacer allí un papel que le manden, sí. se pagará 4 abrazos con los Lian Chimpú y, y nada más. Claro, claro que sí, claro que sí. Ese es un gran problema. Bueno, yo sobre el rey tengo una idea que ya es plasmado en varios artículos y aunque otra lupa y está muy clara. Pero reyes y emperadores, háblanos algo de eso. En clave lorquiana, que a ti te gusta. En clave lorquiana, vamos a ver, los emperadores eh, son designados por dos cuestiones, el cielo azul y los dragones. Ajá, Y los reyes españoles son asignado a nuestra historia por imperativo divino, pero que ese imperativo recae en el pueblo. claro, Es decir, que tú eres rey siendo lo mismo que yo, pero tienes que tener en cuenta que entre todos somos más que tú y que si tú te haces rey de unos cuantos y no te haces rey de todos, entre todos te podemos mandar que te vayas.
lo claro, mismo que ocurrió con su bisabuelo, claro, sin que ninguno de esas guardas de alabarderos hiciera lo más mínimo para evitarlo. claro, claro que sí. Le rindieron honores por última vez mientras el hombre se iba con su triste figura primero a Francia y después a Italia. Claro. Yo eso no lo deseo por nada en el mundo, sabiendo que Alfonso XIII se fue por la traición de todos aquellos que tenían la obligación de custodiarlo. Uno de ellos, Sanjurjo. Ajá. Pero bueno, lo que pasó es que yo creo que todos estaban ya hartos de él, o más bien, más que de él, de aquella monarquía vacua, que como esta no servía para nada. Juan Manuel, a Juan Carlos I le ha pasado lo mismo, llegado el momento, lo han largado no a Francia e Italia, sino más lejos a Dubái, ¿eh? Y volverá yo creo que con los pies por delante prácticamente, y a este pues cuando le llegue el momento, porque se lo buscan o no se lo buscan, Juan Manuel. Este se lo está buscando, sobre todo por el desconocimiento que tiene de la historia. Tiene Claro, suficientes elementos históricos para tomar rienda en el asunto, porque si tú no aprendes de la historia, acabas padeciéndola. ¿Qué pasa? Que estas criaturas sí, están muy acojonados por el hecho de que hubiera sido Franco la persona que restauró la monarquía en España. claro. Instauró, efectivamente, porque ellos lo habían abandonado. A partir de ese momento no existía ninguna obligación, ni ellos tenían ya ningún derecho. Cuando Alfonso XIII se va, cuando un rey abandona el trono, no le matan o lo que sea, pues ahí se acaba la historia, ¿no? Que yo Bien, creo que debió eh, acabarse hace mucho. perdona, yo puedo decirte que la carta de abdicación de Alfonso XIII, que la puedes conseguir fácilmente en internet, realmente no dice eso, Ya, sino que él se va para evitar un sí, derramamiento de sangre, pero no renuncia ya, a la corona, ¿eh? ya, ya, Es decir que esa carta, yo le he hecho mucho análisis a la carta, sí, entre otros análisis semánticos y análisis sí, grafológicos, sí. y a mí la verdad es que prefiero un Alfonso XIII mil veces a un Felipe VI. Hombre, por lo menos aquel tenía un poco más de conciencia. Otra cosa son sus errores. Pero hay Eh, una cosa pero importante. piensa tú Sí, una cosa, con la edad que tiene ahora mismo este rey, el otro muere en Roma. ya, ya. Sí, 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 efectivamente. Es Sí, decir, sí, sí, que está claro. con la misma edad que ahora mismo tiene Felipe VI, Sí, sí, Alfonso XIII sí. muere en Roma. Ya, ya, está claro. Bueno, tenemos a un tirano, tenemos a Sánchez, porque Felipe VI lo produjo, porque Sí, cuando falla Feijóo, él tenía la obligación constitucional de que se convocaran elecciones. No lo hizo. No teniendo los apoyos en ese instante, Sánchez le permitió que los tuviera y que formara gobierno en el 19. Así estamos, Juan Manuel. sí, Así sí, el estamos. artículo 56 de la Constitución, Felipe VI no lo ha llevado a cabo nunca, nunca Nunca, lo ha nunca, utilizado. Entonces, con la Constitución pasa como con los artículos, ¿no? Pasa lo que Darwin decía, ¿no? Que miembro que no se usa se atrofia, ¿no? sí, Entonces, la poca práctica de la Constitución que hace este Felipe el Hermoso auténtico, Felipe el sí, Hermoso, sí, pues, sí, está claro, pues, está claro. Bueno, yo creo que hay otra cosa que quisiera que me aclararas, Juan Manuel. Qué buen paseo estás dando y qué bien, cómo nos agrada. Hace un día luminoso hoy. La sí, verdad es que y se te pongo de agradece. vez en cuando pues las panorámicas que a Sí, mí más sí, me sí, gustan, sí. me vuelven loco, Muy ¿no? bien, muy bien, muy Tú bien, sí, señor. fíjate, mira, Una maravilla. esa catedral que hay ahí, Sí, pues en señor. esa Sí, catedral, pues señor. los Austrias pusieron Sí, su señor. mucho empeño. Muy bien, sí, señor. Qué España aquella, madre mía, qué comparación con esta. Juan Manuel, estamos en riesgo, o estamos peor que, por lo tanto, en el siglo XX, a principios del siglo XX, y corremos un riesgo tan grande debido precisamente a estos personajes que nos desgobiernan, nos resquebrajan y nos destruyen. Sí, estamos no en principio del siglo XX, sino estamos en una situación
De 1931 al 39 Ajá, estamos en esa misma situación. La ajá, única diferencia que te he dicho antes es que antes la gente se la mataba a tiros, ¿no? Y ya, ahora los españoles, por un acuerdo de uno y otro, mueren en las clínicas de aborto. está claro. Yendo a Federico García Lorca, en su viaje a Nueva York, escribe una serie de Viaje a Nueva York, ¿no? Y Sí, dentro de sí, esa Viaje a Nueva York hay un libro de relatos y suites. Uno sí, de ellos, dos de ellos especialmente, uno de ellos es La degollación de los inocentes, en ajá, que hace la comparación de, de cómo ya los santos inocentes no mueren por la espada de los soldados, sino que mueren bajo la luz y el formol de los centros de abortos allí en Nueva York, ¿no? claro, sí, señor, Luego escribe una pequeña suite que se llama Cancioncilla del niño que no nació, ya. que es un relato de muy pocos versos, en que de una manera, con una sensibilidad que solo un hombre como él pudo plasmar. Está claro. Se adelantó a ese terrible genocidio, porque lo es también. Ese han comparado como holocausto a Moloch, al demonio, ¿no? No Sí, necesita sí, sangre de mártires ahora porque la tiene de los más inocentes, que es todavía claro, peor, ¿verdad? Es todavía claro. más grave. Nos estamos suicidando, no solamente España, sino la Sí, civilización occidental, Juan Manuel. sí, sí. Estamos en el suicidio inducido porque a nosotros no nos duele la sangre de los inocentes. Claro. Y mientras, como allí a ti tú ya has nacido y no te van a abortar, pues cállate y no seas imbécil. Claro, efectivamente. ¿Qué responsabilidad tiene el rey en esto? Bueno, los reyes estos tienen bastante responsabilidad, entre otras cosas porque su indolencia moral Claro, les permitió firmar leyes de aborto. claro, El primero de ellos fue Juan Carlos I, sí, que tú fíjate lo que dice el Constitucional y luego hasta se incumple, ¿no? sí, El Constitucional hablaba de un conflicto y de unos asuntos, un rollo patatero de conflicto sí, de intereses, pero que se judicializa el aborto. claro, Sin embargo, eso no lo llevan a cabo. sí, No lo llevan a cabo. No se judicializa el aborto en casos de duda, no se sí, judicializa, sino que se lleva libremente a cabo. Entonces, todos estos reyes, el Juan Carlos y Felipe, pues han firmado sin que les tiemble la mano y sin poner ningún reparo, porque mira, aquí todos somos carne débil, sí, somos carne débil, ¿no? Entonces, claro, todos estos dos reyes, pues, tienen en su sombra algún aborto. ¿Eh? claro, Por ejemplo, eh, eh, tú imagínate que Sandra Mosarovsky sí, hubiese estado embarazada sí. de Juan Carlos. Se Lo dijo, primero sí, que, lo primero que hicieron fue mandarla a Londres, ¿no? sí, Entonces Sandra Mosarovsky no quiso irse a Londres sí, y, y la muchacha fue eliminada. sí. Se cayó por un balcón, dicen. Se cayó por un balcón. Sí, Entonces, eh, si la muchacha, en vez de mandarla a Londres, lo hubieran hecho abortar en la clínica Datos por 200 euros, sí, pues no hubiera habido problema. claro, No claro, entonces, para evitar esos problemas, pues a todo el mundo no se democratiza el aborto y que todo el mundo claro. mande a las personas, a las criaturitas que nos molestan, las mande al otro mundo Al otro mundo. Felipe VI antes de nacer. claro, nos has dicho que Felipe VI hace el chino, o le hacen hacer el chino y él asume el papel de chino Sí, sin ningún problema. ¿Es así, Juan Manuel? sí, Felipe VI hace el chino siempre y en este tema del aborto también hace el chino cuando este le dice al primo de Leticia. Ajá, Y no lo digo yo, lo sí, dice el primo de Leticia en el libro ese que se llama Adiós Princesa, sí, que vaya a la clínica Dator a claro, retirar
los informes que Sí, vinculan a Leticia con un aborto que se practicó allí. claro, efectivamente, efectivamente. Y ahora una pregunta para terminar, porque se nos acaba el tiempo. Qué pena y qué bien este paseo que nos has dado. Juan Manuel, Leonor, caso de llegar, ¿también hará el chino? Bueno, el paso que la están dirigiendo va haciendo el chino porque en su proclamación ya le hicieron a ella jurar no solamente la Constitución, sino los estatutos de autonomía, ¿no? Sí, Entonces sí, tú ya te das cuenta que el mismo Felipe juró hasta los estatutos de autonomía, ¿no? Tú te claro, das cuenta que, mira, nosotros necesitamos una reina como Isabel la Católica, claro, que se casa, que a los 19 años ya era madre. claro, Sabes que a los 19 años era madre, que no era una tiquismiqui, claro. que, que ella sabía perfectamente que Sí, eh, su marido tenía hijos bastardos cuando se sí, casó. sí, Tenía hijos bastardos, pero estos reyes tenían hijos bastardos y los cuidaban a los hijos bastardos. sí, 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 ¿Sabes tú? Los cuidaban a los hijos bastardos. sí. Eh, hasta, Bueno, vamos a ver, don Juan de don Juan Austria, de Austria, eso te iba a decir, don Juan de Austria, que, fíjate. es decir, que tener hijos bastardos, mm, pues está dentro de la naturaleza. Claro, claro, hombre, está claro, somos seres humanos, ¿no? Claro que sí. Pero lo que no se puede es eliminarlos. No podemos eliminar a nuestros hijos Claro. bastardos. Hay que asumir la responsabilidad también del acto. Claro. Aunque la delegue en las instituciones, Claro, claro, aunque la delegue en las instituciones, no por claro, los motivos que sea de claro, secreto, claro, pero claro, debes de velar claro, por, por esa vida. claro, Entonces, un rey que renuncia a la vida, pues está claro, renunciando a su dignidad. claro, efectivamente. Algo muy importante, y ya se nos acaba. Claro, ¿somos más hipócritas ahora que en aquellos tiempos, Juan Manuel? Bueno, podemos ser hipócritas siempre, y entre un hipócrita y un cínico, yo prefiero el hipócrita, Ya, porque el cínico se regodea del mal que hace, claro, mientras que el hipócrita sabe que está haciendo mal y lo oculta, se ¿no? oculta. Yo prefiero siempre a un hipócrita que a un cínico, Ya, porque al hipócrita comprender porque yo mismo puedo ser hipócrita. claro, Lo que yo no puedo es regodearme claro. del cinismo, ¿no? Muy De bien, aquí se firma la muerte de los inocentes muy bien. porque yo soy impune. Efectivamente, sí señor, así estamos. Juan Manuel Molina Valdés, vaya paseo, vaya lección de todo, de moralidad y de conocimiento. Te lo agradecemos de verdad muchísimo, Juan Manuel, disfruta, sigue disfrutando de ese paseo. Nosotros ya tenemos que dejar de hacerlo porque se nos acaba el tiempo ahora sí de verdad. Un abrazo muy fuerte, Juan Manuel, A ti y a todos los de tu canal. Un y abrazo muy gracias. fuerte. A ti, hombre, Ad- siempre. Un abrazo. Adiós, adiós.